Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones en este momento y siempre. Yo quería preguntarles a ver si alguno de ustedes puede decirme qué es el amor. Veo cara de pregunta difícil, ¿no? Sí. El Señor es el amor. El Señor es el amor, me dice. Una respuesta bien sabia, orientada hacia el Señor. Y si pensamos en las personas, ¿qué es para las personas el amor? Es un sentimiento. Un sentimiento, Lo más bello. un sentimiento profundo, lo más bello, ¿qué más? Qué palabras importantes, ¿no? Es lo más bello, es algo profundo, ¿sí? Es algo que nos envuelve, ¿no? Cuando pensamos en el amor se nos presentan muchos interrogantes. Una de las preguntas podría ser ¿cuánto dura el amor? ¿El amor se acaba o es eterno? ¿Es algo que está ahí, ya está, o es algo que hay que cultivar? ¿Qué es en realidad el amor? ¿Es una sensación? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿O es algo que cuesta mucho trabajo? ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? Yo sé que ustedes conocen muy bien uno de los pasajes más conocidos de la Biblia que habla sobre el amor, que se encuentra en 1 Corintios 13, que dice: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Qué linda palabra, ¿no? Pero bueno, dejémonos de hablar del amor y vamos a hablar de otra cosa. Ustedes saben que el libro del Apocalipsis es uno de los libros más controvertidos de la Biblia. Y esto sucede porque es el más difícil de entender y por ese motivo es el que ha llevado a que se cometan mayores errores. Hasta han surgido sectas basándose en este libro. Pero, ¿por qué sucede esto? Esto ocurre porque muchas veces algunas personas se acercan al texto bíblico sin tener las herramientas necesarias para poder interpretarlo y para poder comprenderlo. La palabra de Dios, como ella misma lo dice, es viva y eficaz y su aplicación es efectiva para todas las épocas y para todos los lugares. Pero al encontrarnos en un tiempo tan lejano del que fue escrito, necesitamos algunos conocimientos de la cultura y de la época para entender algunas de las cosas que nos dice y comprender cabalmente su significado. Igual de importante es la comprensión de los géneros literarios. No se puede entender de la misma manera una poesía que un relato histórico o una parábola. Todo es palabra de Dios, todo tiene enseñanza, pero la forma en que transmiten esta enseñanza es distinta. Por ejemplo, los salmos, con su lenguaje poético, nos acercan al Señor. Los relatos históricos nos cuentan cosas que han sucedido para que sigamos o no el ejemplo de las cosas que sucedieron. Y las parábolas utilizan un relato ficticio, es decir, imaginario, para darnos una lección importante. Si no entendemos esta y otras diferencias, a menudo podemos cometer graves errores de interpretación. Este caso es de particular importancia en el libro del Apocalipsis, que está escrito en un lenguaje, en un género literario que no se utiliza en la actualidad, al menos por lo que yo sé en nuestra cultura. No sé si habrá alguna cultura que todavía lo utilice. Si no contamos con un conocimiento mínimo de lo que significa el género apocalíptico, vamos a tender a interpretarlo con nuestra mirada del siglo XXI y podemos tergiversar el significado que realmente la Biblia tiene. Lamentablemente es común utilizar el Apocalipsis para infundir temor,
describiendo tragedias o escenas de angustia. Pero por el contrario, este libro es un libro que contiene un mensaje de esperanza que nos muestra la centralidad de Jesús en el mensaje relevado. No es un libro escrito para el más allá, sino que nos enseña a obedecer a Dios siéndole fieles a Él en este mundo y en este tiempo que nos toca vivir. Intentar encontrar en Él un plano descriptivo y literal de lo que ocurrirá en un futuro, o entender que lo que describe son figuras mitológicas, buscar significados ocultos o sacar cálculos matemáticos, es un error porque no fue escrito para esto. El libro del Apocalipsis está escrito en lenguaje epistolar, profético y apocalíptico. En primer lugar, epistolar, porque es una carta, una epístola era una carta. Luego profético, porque anuncia la palabra de Dios, que éste desea revelar a su pueblo. Y en tercer lugar es apocalíptico, porque utiliza símbolos que no pueden ser entendidos por quienes no conocen el código. El lenguaje apocalíptico es precisamente un lenguaje que era utilizado en el contexto en el que fue escrito, que era un contexto de inseguridad, de opresión y de persecución a la Iglesia. Utiliza distintos símbolos e imágenes como recursos metafóricos para mostrar cuestiones celestiales de difícil comprensión para nosotros. De la misma manera que Jesús enseñaba por medio de parábolas, el lenguaje apocalíptico enseña por medio de símbolos y figuras, pero con la particularidad de que a diferencia de Jesús, que podía hablar abiertamente de cosas de la vida cotidiana para ser entendido por todos, este escrito en un contexto de opresión y de persecución tenía que ser redactado de una manera en clave para que solo pudieran entenderlo aquellos que eran sus destinatarios, en este caso los primeros cristianos, los cristianos de la iglesia primitiva. En definitiva, este mensaje apocalíptico que muchas veces nos genera problemas para entenderlo, nos trae un mensaje igual que el del resto de los libros de la Biblia. Nos habla de un Dios presente en la historia del ser humano que nos muestra su voluntad, que nos invita a entenderla y que nos da un mensaje de esperanza, nos invita a entrar en la voluntad de Dios. La pregunta que ustedes estarán haciendo ahora es por qué les estoy explicando que es un género apocalíptico y que tiene que ver esto con el amor que mencionábamos al principio. Esto se debe a que el texto que nos toca analizar en el día de hoy se encuentra precisamente en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Pero para entender este pasaje, vamos a mirar antes los versículos anteriores, vamos a mirar el inicio del libro de Apocalipsis para ver de qué estamos hablando y a quién se dirigía y cuál era el fin que tenía este libro. Así que vamos a leer primeramente Apocalipsis 1, versículos 1 al 6. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 1 al 6. Y la palabra del Señor dice así: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y el Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos,
y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. De lo que acabamos de leer, de estos primeros versículos del libro de Apocalipsis, podemos ver que se desprende que es una revelación de Jesucristo dada a Juan, que Dios dice que bendice a quienes la enseñan, a esta palabra a la iglesia, y que bendice a quienes la escuchan y obedecen. También dice que esta carta fue enviada a las 7 iglesias de Asia para dar gloria por siempre a Dios. A cada una de esas iglesias se dirigió de manera particular y les dio un mensaje personal. No les habló a todas lo mismo. Se dirigió una por una y le dio un mensaje personal a cada una de ellas, porque cada una estaba viviendo distintas situaciones, entonces Dios tenía algo distinto para decirles. El primer mensaje, que es el que vamos a analizar hoy, está dirigido a la iglesia de Éfeso y se encuentra, como les dije hace unos momentos, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis 2, 1 al 7. Y la palabra del Señor dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lejos de la época de persecución en la que se encontraban los cristianos en aquel tiempo, estando nosotros en el siglo XXI y en un país que cuenta con libertad religiosa, aún así Dios sigue teniendo cosas para decirnos por medio de este libro. Saben, yo me siento identificada con muchas de las cosas que dice este pasaje. Precisamente todos los que participan de los estudios bíblicos saben que la semana anterior estuvimos hablando sobre el tema de los apóstoles, ¿sí? Tuvimos bastante tiempo hablando y analizando sobre eso. También nos encontramos muchas veces con personas que han sido destrozadas en iglesias con gente malvada que utilizan falsamente el nombre de Dios para sacar provecho propio. Y estas cosas no nos gustan y oramos y pedimos a Dios por estas personas y que su nombre sea glorificado. También todos aquí nos esforzamos mucho, tenemos nuestros trabajos seculares con los cuales nos sostenemos económicamente y dedicamos gran parte de nuestro tiempo al servicio de Dios y de su obra. Qué lindo es escuchar la palabra de Dios en este pasaje cuando sentimos que nos está hablando y nos está confortando en lo que vivimos. Dios siempre tiene una palabra de ánimo y de esperanza para nosotros. Pero en este pasaje que acabamos de leer, no todo lo que dice es alentador. Dios también les recrimina algo, pero lo hace luego de alabarlos. Y esto nos da un dato no menor. Cuando nosotros tenemos que decirle algo a alguien que no está haciendo bien, ¿comenzamos por resaltar primero sus actitudes positivas o ponemos la carga y el énfasis solamente en lo que está haciendo mal? Qué maravilloso que el Señor hace lo contrario, ¿no? Él primero nos alaba y después recién nos marca lo que estamos haciendo mal.
Dios aquí en este pasaje nos da el ejemplo y resalta las virtudes de esta iglesia para luego recién pasar a indicarles qué es lo que deben corregir. Y entonces les dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y entonces ahí fue donde me surgió la pregunta que les hacía al principio. Si Dios les está hablando del amor, ¿qué es en realidad el amor? Como ustedes saben, yo doy clase en varias secundarias y tengo más de 300 alumnos en edad de adolescentes. Precisamente esa es la edad en la que es muy común enamorarse. Cuando esto sucede, todo lo que está a su alrededor desaparece y es como que no hubiera nada más alrededor de ellos. Cuando el amor surge, todo es lindo, todo es hermoso, todo está justificado, todo es sublime. Pero cuando los años van pasando, las relaciones pueden llegar a ser distintas. Las costumbres pueden comenzar a molestar, la paciencia puede comenzar a durar cada vez menos, y aunque el amor persista, la manera de relacionarse puede ir cambiando, haciéndose más fría, más distante, más áspera, y puede llevar a que finalmente la relación se resienta. El amor es algo que se tiene, es algo que se siente, pero también es algo que se trabaja y que se sostiene. Es algo que está presente en los momentos de disfrute, pero también en los momentos difíciles y en los momentos de dolor. Amar es un sentimiento, pero no es solo un sentimiento, es también acción. Leamos nuevamente el pasaje de 1 Corintios 13 que nos habla sobre el amor. Dice: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Leamos ahora nuevamente el reclamo a la iglesia de Éfeso. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Cuando conocemos al Señor, nos enamoramos de Él. Nuestra relación está llena de alegría, de ilusión, de disfrute. Pero cuando el tiempo pasa, cuando las dificultades se presentan, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, se pone en evidencia si realmente nuestro amor por Dios era un amor verdadero y profundo o solamente un enamoramiento adolescente. Lo mismo ocurre con la iglesia. Cuando comenzamos a asistir a la iglesia envueltos en el amor de Dios, amamos a nuestros hermanos, disfrutamos estar con ellos y nos involucramos en lo que les sucede. Pero cuando el tiempo va pasando y la convivencia se hace cada vez más rutinaria, cuando los demás no piensan como nosotros o actúan de manera distinta, o cuando vienen nuevas personas que modifican nuestro estatus o nuestro rol en el lugar, nuestro entusiasmo primitivo comienza a resentirse y a convertirse en costumbrismo. Y el Señor nos dice: tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Como toda iglesia, estamos compuestos por cristianos en diferentes etapas de su vida, algunos con muchos años en el camino y otros muy nuevitos realizando sus primeros pasos en la fe. Pero todos y cada uno de nosotros estamos en riesgo que antes o después nos pueda suceder esto
que la Biblia menciona. Pero como el Señor lo sabe y nos ama y quiere que seamos cristianos firmes y conformemos iglesias sanas, nos ha dejado esta maravillosa palabra en la que nos alienta a permanecer firmes en ese amor y hacia Él entre nosotros, sin importar que el tiempo pase. Ese amor que es paciente y bondadoso, que no es celoso, fanfarrón, orgulloso ni ofensivo, que no exige que las cosas se hagan a su manera, que no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, que no se alegra de la injusticia, sino de la verdad, y que nunca se da por vencido, que no pierde la fe y que siempre tiene esperanza y se mantiene firme. Que el Señor nos ayude a mantener vivo siempre, como el primer día, ese amor hacia Él y ese amor entre nosotros. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios.